Bitácora Antropológica, temporada 5, episodio 22. Platicamos con Cristian Palma, fotógrafo, documentalista, sobre el quehacer del fotógrafo, pero creo que con Cristian logramos encontrar esta parte como muy íntima del fotógrafo que hay atrás en la mirada del fotógrafo. Fue una charla muy dinámica en la que, como les decía al principio, Cristian agarró la onda de la bitácora y fue una charla, como él comenta por ahí, pues de un fotógrafo con un antropólogo en el metro, en la calle, en un lugar, y estamos conversando y queremos compartirla con ustedes. Eh, Cristian tiene un trabajo excepcional en la calle, digamos, en la fotografía de documental, en el deporte, que le marcó, y eso ha generado no solamente un documental que habla sobre los deportistas paralímpicos, sino también otro documental que tiene sobre la violencia. Eh, eh, y todo esto, digamos, que hay atrás de Cristian es sobre lo que conversamos. Fue una charla muy padre, pues muy amena, en el sentido de que Cristian de manera muy generosa compartió técnicas, intimidades, cosas insisto, que lo formaron como lo que es ahora. Yo los invito para que no se pierdan este episodio con Cristian, que está muy bueno. Para los que no les guste, para los que les gusta la fotografía, va a ser buenísimo, porque efectivamente este principio antropológico de que se puede conversar con todos y todos podemos contar una buena historia y tenemos algo interesante que platicar, creo que se cumple en este caso. Y además reconocernos en el otro y emplear el discurso. Este es un episodio, una bitácora que tiene estas características, ¿no? Contamos algo muy interesante y además nos encontramos con nosotros mismos en la voz de Cristian. Él es Cristian Palma, yo soy Said Vázquez y esta es la Bitácora Antropológica, temporada 5, episodio 22. En Etnografía Estudio hacemos la Bitácora Antropológica. Mi nombre es Said Vázquez, sociólogo utópico, antropólogo indecente. Ahí estamos ya. Pues bienvenido, Kaon. Muchas gracias por aceptar la invitación a la bitácora, Cristian. No, al contrario, gracias. Gracias a ti por la invitación y por aquí el espacio para hablar con la banda. Oye, canijo, pues platícale a la banda de la bitácora de qué la rolas, ¿no? ¿Por qué estamos platicando contigo, Kaon? Bueno, pues yo actualmente me dedico a producir y bueno, soy cinefotógrafo y productor, realizador de contenidos audiovisuales, ¿no? Actualmente es a lo que me dedico, pero mi formación, yo estudio en Ciencias de la Comunicación en CEU, en la UNAM, y por mucho tiempo me dediqué al fotoperiodismo, ¿no? O sea, toda mi formación, digamos, profesional, la mayor parte se la he dedicado al fotoperiodismo. Entonces, digamos que esa es como mi formación. Y después, digamos que de unos 20 años más o menos, eh, me metí más de lleno como a la cuestión audiovisual, ¿no? Y entonces, pues explorar otras formas de comunicar. A mí lo que me apasiona en realidad es contar historias, ¿no? Retratar y contar historias. Es lo que a mí me fascina y lo que me ha permitido pues hacer un recorrido y un poco la experiencia que he tenido en la cuestión laboral, digamos, ¿no? Entonces, pues a eso nos dedicamos, básicamente. Órale, qué buena onda, Kaon, porque efectivamente un poco la bitácora es eso, ¿no? Contar historias, te decía que nos contaras de qué la rolas, porque pues, es precisamente eso, ¿no? El propósito, como contar la historia de las personas, de qué la rolan y por qué lo hacen. Fíjate Bien. que estaba yo pensando, Kaon, tu trabajo tiene que ver con, además de felicitarte por los años que llevas trabajando, Kaon, que va a ser tu aniversario y es algo muy chido que te sigas dedicando a esto y que haya chance como de vivir de esto, de algo que disfrutas, ¿no? Algo que además
dejarte una lana, disfrutas, y por ahí va un poco como lo que yo estaba pensando. Ujú. A veces los músicos, cabrón, los escritores, en el caso también a veces también de la gente que hace investigación, y supongo que también es el caso de ustedes, pues hay como cosas que haces, fotos o trabajo que haces por encargo, cabrón. Y hay otros que haces por gusto, ¿no? Que tomas una foto por gusto. Y hay otras fotos que dicen, ¿sabes qué? Pues hay que tomar esto. Lo más chafa que se me ocurre ahorita, cabrón, que pues, pues, hay que tomar unos 15 años, cabrón, ¿no? Una boda. Este, y entonces pues tienes que rifarla. ¿Qué diferencia hay entre estas dos cosas, cabrón? ¿Las disfrutas de la misma manera? ¿Cómo libras, digamos, este rollo de tener que entregar algo por encargo, digamos, a hacerlo por el simple hecho de tirar, cabrón, ¿no? De disfrutar la imagen, la comunicación. Pues mira, al final, a mí me gusta estar detrás de la cámara, ¿no? A veces, te digo, a veces produciendo, a veces dirigiendo, a veces fotografiando. A mí me gusta estar detrás de la cámara y del lenguaje audiovisual. Y bueno, sí, como mencionas, son como distintas formas de escenarios, digamos, ¿no? O sea, pueden ser por encargo, puede ser porque de pronto se te ocurrió una idea y la llevas a cabo y la vas realizando poco a poco. Evidentemente tiene un mejor sabor de boca cuando de pronto una idea, eh, por ejemplo, una serie documental que nosotros produjimos desde Copal Producciones. Bueno, son dos series documentales al momento que hemos producido. Y pues obviamente tiene como toda esta parte como muy, muy interesante y súper chida de irla moldeando, de ir haciendo, de ir proponiendo, la lluvia de ideas, como toda esta parte, pues que tiene que ver justo con la producción, ¿no? Que tiene que ver justo como con eh, ir, ir sumando personas, ir sumando visiones, ¿no? O sea, toda esta parte, pues obviamente me gusta mucho más, pero o sea, no desprecio porque como bien dices, pues al final de cuentas, pues es un trabajo, es un oficio y al final pues hay que también conseguir pues para la chuleta, evidentemente, ¿no? Sí, Entonces, sí. no se desprecia, pero para nada, o sea, al final pues son, digamos, satisfacciones distintas, pero pues al final terminan siendo cosas que a mí me gustan hacer, que me apasionan y que disfruto de hacerlas, ¿no? Sí, fíjate que dentro de este rollo también está como me refiero a la fotografía, pues, ¿no? Los documentales son otra cosa, pero pues como captar el instante, cabrón, ¿no? Y a veces ese instante, hace poco yo escuchaba a un psicoanalista que decía que pues a él no le late que la gente diga, no, pues es que esta fotografía implica como el momento más feliz, porque pues era como haber, como capturado, como esta vieja idea de que se tenía, ¿no? Yo nunca he escuchado a alguien que diga que le robas el alma o te apoderas de él cuando le tomas una foto, pero más o menos va por ahí, ¿no? En el sentido de qué tanto es tu foto cuando estás atrapando un instante de una persona ajena que no te lo pidió, cabrón, o de una circunstancia que tampoco te lo pidió un paisaje, quizá, ¿no? Y entonces, ¿qué tanto está esta como, no sé cómo llamarle, como como responsabilidad, cabrón, de querer transmitir algo que tú estás viendo? Porque a mí me ha pasado que yo tomo la foto y cuando la tomo, chinga, pues no se parece a lo que yo estaba viendo, cabrón, ¿no? Entonces, o al sentimiento, porque lo que estamos hablando es que a veces las fotos pues generan sentimientos, ¿no? Te genera cierta nostalgia, cierta alegría, cierto... Hay algo, caro, ¿no? De emoción al momento de tomar la foto y que la quieres atrapar y hacerla tuya. Son como varios, no sé si son preguntas, son como comentarios, cabrón. ¿Qué opinas tú de este Reflexiones. rollo? Como de agarrar las cosas, hacerlas tuyas, dejan de ser tuyas, cuando se las muestras a la gente, cuando es de la persona, del modelo o del mundo, digamos, el paisaje. ¿Qué es esto, cabrón? ¿Cómo la ves? ¿Sí me di a entender? Sí, sí, o sea, yo creo que es una forma, una fotografía al final captura, como dices, un momento, ¿no? Al final, sí te apropias al final como o sea, de ese tiempo, ¿no? Que está ocurriendo en un espacio determinado, ¿no? O sea,
y apropiarse en el sentido de, o sea, no económico, sino en el sentido, digamos, técnico que significa la fotografía, ¿no? O sea, al final, eh, ¿qué es, qué es la mirada de un fotógrafo? ¿Qué es la mirada de, o sea, cuál es, porque siempre se dice, no, pues es que es el ojo del fotógrafo, ¿no? El ojo de... y en realidad lo que yo pienso a lo que se refieren es todo lo que hay detrás de todo lo que tuviste que haber visto, y me refiero y leído, o sea, todo este bagaje cultural que hay detrás. Decía yo el sentimiento, ¿no, cabrón? Lo que traes Claro, adentro, pues a lo mejor claro. es en el momento o de antier o de lo que soñaste, cabrón, te recuerda algo, ¿no? Eso es como, esa subjetividad está muy cabrona con respecto a las fotografías, ¿no? Pero Son, perdón. sí, claro, no son referentes que al final tú traes, porque pues, justo eh, cuando encuadras es porque en tu inconsciente está algo que viste en algún momento, ¿no? Que quisiste a lo mejor copiar o abrevar, o no sé, de algún fotógrafo que te gustaba, de alguna película, de algún inclusive cuento, ¿no? ¿Sí me explicó? O sea, como decir, ah, es que Sí. yo me imaginé. Y entonces eso es, o quiero yo pensar que cuando se dice el ojo del fotógrafo, creo que a eso se refiere, a todo lo que hay detrás, que toda esta información que vas acumulando a lo largo de los años, que al final de pronto se puede expresar justo en una fotografía, ¿no? En un encuadre, en la técnica, porque también no solamente es el encuadre, es la profundidad del campo, ¿no? Si me explico, o sea, la intención que también le puedes dar a una fotografía técnicamente. Sí, fíjate que en ese sentido, déjame confesarte que yo nunca he estado muy de acuerdo con este sentido, con el lugar común de decir que una imagen habla más que mil palabras. Para mí, cabrón, a lo mejor por mi propia formación, las palabras nos permiten aprender con H intermedia, coger la realidad, ¿no? Y es la forma en que agarramos la realidad y la damos a conocer, etcétera. Entonces, una imagen para ti representa algo, para mí representa algo, una emoción diferente, me lleva a un contexto diferente, ¿no? A lo mejor una imagen es un recuerdo catastrófico de mi infancia, cabrón, un lugar, y para ti en ese momento resultó un lugar muy padre para fotografiar, y eso me va a remontar a algo muy gacho, cabrón, en mi vida. Entonces, siento que a veces estos lugares comunes como ese no deberíamos de usarlos mucho porque efectivamente lo que tenemos ahí es como esta conformación como sujetos sociales cuando hacemos las cosas que hacemos, cabrón, ¿no? O sea, no las hacemos de a gratis. Y en ese sentido, ¿cómo fue que te formaste, cabrón, como fotógrafo? ¿Qué había atrás de Cristian antes de ser fotógrafo? Pues mira, a mí la inquietud y yo digo como el amor, la pasión, la obtuve cuando estaba justo en el Colegio de Ciencias Humanidades. Yo estudié en la UNAM, en CCH Naucalpan, y, y en ese momento ocurrió el levantamiento, bueno, no, ya tenía años de haber ocurrido el levantamiento armado del Zapatista. EZLN, Ajá. el Ejército Zapatista. Entonces, pero la verdad es que en muchas universidades, como en la UNAM, o en muchas preparatorias, CCHs, bachilleratos, bachilleres y estas cosas, estaba como muy, se comentaba mucho todo lo que sucedía en Chiapas, ¿no? Específicamente, que es donde se levantó el ejército zapatista. Entonces, a mí de pronto me llamó mucho la atención eso y era muy testigo de los periódicos, las revistas, al final estábamos como muy pendientes de lo que sucedía pues por estos medios, ¿no? Y a mí lo que más de pronto me llamaba la atención eran las imágenes que veíamos, ¿no? En las portadas de La Jornada, en El Proceso, en periódicos, así que de pronto pues, ponían en sus tapas el conflicto social, particularmente de lo que ocurría en Chiapas. Me acuerdo mucho que en una foto de Pedro Valtierra, que es Xoyep, se llama la fotografía, que es de las mujeres que están aventando a los militares, me parece que es, bueno, yo creo que eso es uno de los motores, ¿no? Y de los incentivos que tuve como para decir, yo quiero estar ahí, yo quiero ser testigo de lo que sucede en los lugares históricos, ¿no? O sea, donde se está haciendo la historia, que es en las calles, que es en los pueblos, que es pues ahora sí que afuera, ¿no?
Entonces fue lo que a mí me llevó de pronto a tomar la cama y decir, pues vámonos pues a empezar a conocerla, ¿no? A hacer un poquito mis pininos y ya después ya me metí a estudiar fotografía, estudié en el Club Fotográfico de México, ahí fue donde tuve mis cursos, hice algunos diplomados en el Centro de la Imagen, pero pues básicamente me formé en los medios de comunicación. Empecé a trabajar en una agencia que se llama Acon, también bueno, de Eloy Valtierra, de los hermanos Valtierra, y después en Cuarto Oscuro. Y creo que ahí fue donde ya empecé a darme cuenta de que sí, pues o sea, para mí esa iba a ser como una, una vía, un camino de exploración, pues, ¿no? O sea, durante toda mi vida, yo creo, ¿no? Entonces, pues eso poco a poco me fue llevando, te digo, bueno, a irme descubriendo, a irme como viendo este tipo de gustos y pasiones. Y bueno, pues ahí de pronto fui pasando a otros medios de comunicación, ¿no? De Cuarto Oscuro me hablaron, me buscaron del periódico Récord, del diario deportivo, este, y pues formé parte del grupo fundador del periódico, por ejemplo, ¿no? Y, y que la verdad, para ser honesto, ni siquiera me lo esperaba, porque mi tendencia o mi visión era como mucho más social, pero pues bueno, se presentó la oportunidad de estar en un diario deportivo y pues dije, bueno, pues veamos, exploremos a ver qué cosas se pueden hacer ahí. Y bueno, profesionalmente creo que aprendí muchísimo, creo que me tocaron hacer coberturas bastante interesantes que me formaron y hasta la fecha sigo teniéndolos muy presentes, ¿no? O sea, por ejemplo, en Récord fui a cubrir Juegos Panamericanos a República Dominicana, y no sé, como otros eventos a otras partes del mundo, ¿no? A Ecuador, a Perú. Y eso me abrió puertas a después pasar a una agencia, a una agencia deportiva también, pero fotográfica, y poder cubrir Olimpiadas en el 2008, el Mundial de Fútbol en el 2006, otros Juegos Panamericanos en Río de Janeiro. Es decir, como que eso me fue abriendo como las puertas, ¿no? A otros espacios y a otras realidades también. Hice algunos ensayos más personales que tenían que ver con el deporte, pero desde una perspectiva social, por ejemplo, ¿no? Hice algún ensayo ahí en los campos de fútbol que están aquí por la central de abastos, ¿no? O sea, como justo Órale. ver cómo se compaginaba la parte deportiva con la parte social y así, ¿no? En los Juegos Panamericanos del 2011 me tocó, al final, como en los Juegos Olímpicos también hay Juegos Paralímpicos, también en los Juegos Panamericanos hay Juegos Parapanamericanos. Entonces en el 2011 me tocó pues documentar la parte de los Juegos Panamericanos y también fue una experiencia social súper importante, ¿no? Saber a personas con discapacidad que justo como se entregaban. Que yo no digo que en el deporte, que en general no sea así, pero me parece que para las personas con discapacidad es otra cosa, es muy, muy distinto, ¿no? Entonces, esos momentos a mí me llenaron como de mucho, pues, de orgullo, pues, ¿no? De estar presenciando como ese tipo de formas de interacción, de vida, de otras realidades, digamos, ¿no? Y bueno, y así fui, después colaborado con las agencias internacionales y tal, pero bueno, esa primera parte como de mi carrera, pues fue para mí, o sea, me marcó muchísimo. Oye, resulta interesante, pues, ¿no? Porque uno pensaría que de acuerdo a lo que platicas, pues, tu formación más como social, más de tomar fotos pues, documentales, ¿no? De la calle, Ujú. del quehacer cotidiano de las personas, después de pasar a un ambiente, pues, donde se mueve mucha lana, con muchos intereses, donde hay mucho glamour, ¿no? Tengo ahí varias cosas que te estaba escuchando y estaba pensando. Y quería como que, que compartieras con nosotros cuáles han sido como los retos o cuáles son los retos que enfrentas en estos dos ámbitos diferentes, ¿no? O sea, haz de cuenta, me imagino que cuando estás en la calle, en una marcha, pues hay un reto ahí con los manifestantes, con la policía, ¿no? Dejan hacer el trabajo bien o no. Y después también en el otro lado, ¿no? Pues
Hay como esta especie, no sé si sea de un mito, como que los periodistas son medio latosones, ¿no? Los Ujú, fotógrafos y los propios, pues que traen el micrófono, digamos, y impertinentes, ¿no? El ujú, clásico, se me fue ahorita el concepto del que toma la foto acá, el vato desnudo, ¿no? sí, sí. O la pareja. Así como que se Ah, meten pues, en la intimidad, cabrón, ¿no? De las personas. ¿Cómo superar esto, cabrón? ¿Cómo te enfrentas a este rollo? Y otra cosa antes de que se me olvide, fíjate que hace rato que hablaba de las palabras también, hay algo que siempre quiero poner cuando tomo una foto, no sé en tu caso, como los títulos, cabrón, a las fotografías. A mí me gusta ilustrarlas como ponerle un titulito como para decir esto es lo que yo quería decir, ¿no? En ese sentido, no tanto los títulos, sino en ese sentido, ¿cómo se cuenta una historia? ¿Cómo logras contar una historia en una imagen? Porque me llamó la atención que dices documentar, cabrón. Y es muy parecida a hacer un documental que es como un video, ¿no? Donde puedes a lo mejor platicar como estamos haciéndolo ahorita nosotros, y entonces ilustrar y contar una historia de manera distinta. ¿Cómo enfrentarte al reto de tomar algo, cabrón, ¿no? Capturarlo. Decíamos hace rato, hacerlo tuyo a la hora de que lo capturas. Por eso chingona las palabras, ¿no? Porque te llevan como a este análisis medio más en- hermenéutico, cabrón, ¿no? Entonces, capturas, cabrón, pero ¿cómo cuentas la historia, cabrón? ¿Cómo dices, esta imagen está contando esta historia que a lo mejor es más fácil contarla o no tan fácil? ¿Cómo hacerle cuando haces un video, cabrón? ¿Sí me dio a entender? sí, bueno, la primera pregunta de las diferencias que hay entre la fotografía social y la fotografía deportiva. Obviamente son distintos retos, distintos, porque además la fotografía social, pues no solamente son marchas, ¿no? También son ir justo a lugares donde están ocurriendo, Sí, no los sé, indigentes, cabrón, algo que algo que Ala o quieras, Ayotzinapa, o ¿no? ¿no? Este tipo de lugares donde han sucedido cosas también pues, fuertes, ¿no? Pues, en realidad creo que pues, el acercamiento es muy distinto, ¿no? Al final, la herramienta es la misma, la herramienta es la cámara, pero yo creo que son distintas aproximaciones, aunque creo que, por ejemplo, sí pienso que para ambos casos, sí creo que te tienes que documentar, ¿no? O sea, sí tienes que estar como muy bien preparado de dónde vas a estar situado, ya sea una competencia de atletismo o si vas te comentaba, no sé, Haití, ¿no? Después de un temblor, ¿no? Que a mí me tocó estar en esa situación, ¿no? O sea, al final yo creo que como fotoperiodista, creo que es muy importante como la segunda parte de la palabra, somos periodistas, ¿no? O sea, al final tenemos toda esta parte de transmitir, de comunicar y de decirle a la gente lo que está ocurriendo. Entonces tienes la responsabilidad de informarte primero, de saber qué qué vas a informar, ¿no? O sea, de no ir y, ay, pues, este cuadro se ve bien chingón, pero en realidad no sabes el trasfondo que tiene de tomar una imagen. O sea, al final, o sea, por eso te decía que el ojo del fotógrafo tiene que ver justamente con el background, con todo lo que vas recopilando y se hace a partir justo como de estas digamos, en cine sería como la parte de la preproducción, ¿no? O sea, que es como cómo te vas a ir a enfrentar a la producción, a ir a retratar el espacio, a ir a retratar una realidad, ¿no? Creo que es siempre muy importante tener eso en cuenta. Ahora, ya estando ahí técnicamente, pues sí requiere otras cosas. Obviamente, en algunos lugares requerirá seguridad, por ejemplo, o sea, si vas a un conflicto armado, pues obviamente tienes que tener en cuenta que necesitas a alguien del lugar que conozca perfectamente el lugar, que hable bien el idioma, si es que no es el idioma que hablas, que tú tengas contactos de seguridad, que haya protocolos, ¿no? O sea, porque evidentemente lo primordial es que tú vayas seguro, ¿no? O sea, que tú tengas, que puedas hacer tu trabajo y que no corra en riesgo tu vida, ¿no? Porque nada, ninguna foto vale la pena tu vida, ¿no? O sea, poner en riesgo tu vida me parece que eso no es opción desde mi perspectiva.
Sí, sí, sí. pero sí hay que también documentar lo que sucede en circunstancias como conflictos armados, ¿no? Que también hay que ir a ver y a informar a la población de lo que está ocurriendo en cierto sector, ¿no? En Ucrania, en Palestina, ¿no? O sea, hay quienes lo hacen y lo hacen, arriesgan, pero justo el punto primordial desde mi perspectiva es que primero tienes que estar seguro. Y bueno, pues diametralmente opuesto en la parte de los deportes, porque en la parte de los deportes pues llegas a un lugar completamente seguro, obviamente que los requerimientos para poderte acreditar a un evento internacional pues son, pues es como algo muy burocrático y tal, y a lo mejor requiere, para poder hacer tu trabajo, requiere otras cuestiones técnicas, ¿no? O sea, que tiene que ver con el equipo que vas a llevar, que lentes, ¿no? Pero también tienes que estar informado, o sea, también tienes que ver, por ejemplo, si va a estar Maradona en un estadio, que a mí me tocó estar en un estadio donde iba a estar Maradona, pues también saber el simbolismo político, social que tiene que ver con Maradona, por ejemplo, ¿no? O sea, o con otros deportistas, ¿no? O sea, el contexto, si podemos decir, por ejemplo, de Gerard Piqué, cuando de pronto está metido en una situación ahí En un complicada. escándalo, etcétera, ¿no? Ándale, al final tienes que saber, tienes que eh, saberlo, porque esa información que tú vas adquiriendo, leyendo, pues la vas a poder transmitir de mejor forma en una fotografía, evidentemente. Es como parte del contexto de la foto que un poco se acerca a Claro, claro. al segundo, a la segunda pregunta, cabrón, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahí vamos llegando A a las documentar. a la segunda pregunta de cómo armamos la historia, pues evidentemente, pues con toda esta información de pronto sabes que si algún personaje pasa enfrente de un cartel, eso te va a contar una historia. ¿Sí me explico? Porque el cartel dice no a la guerra y entonces está pasando Benjamín Netanyahu, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya te dice algo, ¿no? Pero entonces lo vas a entender pues, siempre y cuando estés informado, evidentemente, ¿no? Y así pues, sucede con otras cosas, ¿no? O sea, pero sí me parece que la parte de, de, de tú tener todas las herramientas, todo, de que tú estés en la jugada, pues van a irte sumando elementos para que cuando tú estés disparando, sepas qué es lo que vas a disparar, ¿no? Y ya después vienen las cuestiones técnicas, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿por qué con un cierto diafragma? ¿Por qué con una cierta, si me explico, profundidad de campo? ¿Por qué si lo desenfoco tal? Ya ahí entran tu lenguaje también técnico, digamos, pero Ok. primero, lo esencial tiene que ser la información que tienes de lo que está sucediendo en la realidad, me parece. Ok, y después lo ilustras, digamos, con cuestiones técnicas, ¿no? ¿Qué tipo de lente? Claro, y si ¿Qué es ángulo, cabrón, no? perspectiva, si es desde arriba, si es desde abajo, si es, si me explico, si de pronto o sea, por ejemplo, ahorita que te estoy viendo ahí el cuadro que tienes atrás, si yo me muevo un poquito para, digo, en el caso que estuviéramos frente a frente, si yo me muevo un poquito para acá, a lo mejor tapo la mitad de la cara, ¿no? Con ese cuadro y le doy cierta profundidad de campo porque quiero decir algo con el cuadro y contigo. Entonces eso ya Ujú. hace, ya te dice algo más que simplemente tomar una foto así de instante. ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. Oye, canijo, ¿y cómo, ay, se me fue la vida, pero, este, primero, ¿cuáles son como, qué, si se puede decir, pues, ¿no? Si puedes expresarlo, ¿de qué manera qué sentimientos te genera, cabrón, tomar una buena foto o tomar una foto? Y ahorita ya me acordé del por qué se me fue el avión, porque como que se me mezclaron ahí las ideas. ¿Cuántas fotos tiras para tener una buena foto más o menos en promedio, cabrón? Porque pues la gente puede decir, ah, pues yo, desde la primera, no, ni madre, ¿no? Esa, por ejemplo, de que decíamos de los zapatistas, seguramente hay una de frente, como decías hace rato, seguramente esta que foto donde él está así como abajo y por eso se ve en esa perspectiva la foto. A lo mejor hay como 6 versiones de esa foto, cabrón, ¿no? Sí, bueno, esa foto en particular, eh, por cuestiones también de técnica, no es como ahorita, por ejemplo, la digitalización de las cámaras, pues obviamente trajo una revolución del dedo, ¿no? O sea, como que ya le dejas así el dedo porque pues tienes el material infinito, ¿no? Bueno, se podría decir, ¿no? Pero si tienes miles de fotos, si tienes una buena tarjeta, puedes tener, en un disparo te puedes aventar, no sé, 100
si me explico, le puedes dejar ir el dedo y 100 tomas así nomás, ¿no? Ajá. En ese momento, cuando Pedro Valtierra hizo esa foto, pues era análogo. Y entonces tenías una cantidad de 36 exposiciones. Entonces, o sea, yo pienso, y aparte conociéndolo, Pedro Valtierra es un personaje que él fue mi jefe y nos decía, solamente necesitamos dos fotos. O sea, la de la portada y la de la contraportada del periódico, no más. Así es que no quiero que anden tirando así como ráfaga, porque pues una por la cuestión económica, otra por la cuestión ecológica y otra por la cuestión conceptual, digamos, ¿no? O sea, porque al final uno tiene que disparar cuando tiene que disparar. Entonces, eso es como, a mí se me quedó como muy, muy grabado. Y viene a colación con lo que me dices. Al final yo creo que para obtener una buena foto no es necesario tirar tanto. O sea, es necesario tirar tanto en el tiempo, o sea, es necesario que vayas experimentando, pero no es necesario tirar tanto en el momento. O sea, no le tienes que dejar ir el motor para ver cuál, no, o sea, eso tiene que ver con la capacidad de observación que tienes y capacidad de síntesis, ¿no? Y capacidad de estar atento a lo que está ocurriendo y de qué tan observador eres para poder capturar el momento que estás viendo. Oye, pero no, entonces, la foto es muy chingona, ¿no? Pero estoy tratando como de entenderlo. También habrá algo como de casualidad, cabrón, ¿no? Como porque, También. o sea, no está mucho a la cabeza del soldado, ¿no? Está como si estuvieran casi posando, cabrón. O sea, la tomó en el Sí, momento justo, sí, 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 pero justo, o ¿no? sea, pero eso, o sea, al final me parece que es un trabajo que me parece valioso por lo mismo, porque al final Ajá, este, no es que estuviera, o sea, a lo mejor, digo, yo sé que hay más fotos de ese evento, pero ajá. en particular del momento no hay tantísimos, ¿sabes? O sea, no fue una ráfaga como ahora podría ser, ¿no? Sí, estoy Eh, buscando, estoy viendo si por aquí tengo la foto, porque la tengo por ahí sí, en una, pero sí, no, sí. aquí no está en esta revista, cabrón. Pero bueno, a ver, te escucho. Sí, entonces, al final, digo, porque aparte pues, lo he platicado con Pedro, ¿no? Hemos hablado mucho pues, muchas cosas, en particular de la foto, pues obviamente del momento, y no, o sea, no hubo tanto tiempo, porque además, pues empezó como a mover todo el ejército y las mujeres, pues obviamente, digamos que el momento no permitió tanto para hacer mucho, digamos, ¿no? O sea, como para moverte tanto, porque además estás en medio, o sea, la foto él está casi en medio de los dos flancos, ¿no? O sea, de las mujeres y de los militares. Entonces Entonces, tampoco es. un poco no tanto es la suerte, sino que estaba preparado para tomar la foto, cabrón. O sea, no suelta la cámara, ¿no? Y entonces, Claro. cuando viene el momento, porque el instante la dispara casi de manera automática, ¿no? Esa foto pues, fue galardonada con el Premio Rey de España, por ejemplo, ¿no? Es una de las fotos icónicas del zapatismo y que pues, además también tuvo su repercusión también, digo, para Pedro, para bien, en ser condecorada con el Premio Rey de España, no sé, ya, porque justo es eso, ¿no? Es el premio a la paciencia, es el premio al esperar el momento, al estar bien informado, al por qué ir ahí a ese lugar, ¿no? O sea, porque en Chiapas estaban, o sea, había cosas aquí y había cosas acá, o sea, ¿por qué ir a ese lugar? ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, todo eso que al final, pues parece que de pronto fue así, no mames, qué cagada, ¿no? O sea, qué suerte tuviste de. No, o sea, No. digo, Él buscó, digamos, el espacio donde colocarse como para. dónde colocarse, pero también, o sea, ¿por qué ir ahí? ¿Por qué? Si me explico, es Sí, 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 sí. toda esta parte de nutrir tu información, tu preparación para saber qué decisiones vas a tomar. La fotografía es tomar decisiones, ¿no? O sea, es eso, o sea, tomas decisiones acá, repito, tomas decisiones. Eso es lo que significa la fotografía, más allá digo, porque al final tomas la decisión de si eh, lo haces, pones la cámara con un ISO 800, tomas la decisión si tomas con un diafragma 2.8, toma la decisión de si te agachas, o sea, son decisiones a cada momento. Oye, y además, hablando de este asunto entre lo técnico y lo que se quiere comunicar, también una decisión puede ser el asunto de hacerla en color, en blanco y negro, ¿no, cabrón? ¿Qué, También, qué es lo que
¿Qué te gusta más y por qué, cabrón? ¿El blanco y negro? ¿O cuándo usar blanco y negro? ¿Cuándo usar color? ¿Por qué, cabrón, eso? Yo creo que es un gusto personal. Y ahora más. Digo, antes podías, o sea, si elegías blanco y negro, no podías cambiar a color. Ahora, si la mayoría toma color y automáticamente lo vieras en digital en blanco y negro, y, digo, no pasa nada. Antes creo que sí era una decisión así de decir, voy a tomar con un negativo blanco y negro. Sí, Había, claro. hubo un momento en que era una limitante, porque todos se hacían blanco y negro. O sea, antes de que hubiera el color, pues todo era blanco y negro, evidentemente, ¿no? Cuando ya hicieron las películas de color, hubo esta fácil, bueno, esta oportunidad de elegir si era blanco y negro o color. Entonces, en lo particular, hay cosas que me gusta tomarlos en color. A mí, yo soy muy fan del color, la verdad. O sea, a mí me gusta mucho. Yo sé que muchos fotógrafos en sus carpetas y en sus cosas que hacen, los hacen en blanco y negro, los respeto y se ve padrísimo. O sea, si hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, Sebastián Salgado, que es uno de los fotógrafos que más admiro, tiene muchos trabajos que están en blanco y negro, que digo, qué chingonería, ¿no? O sea, qué cosas tan interesantes, ¿no? Este, pero Jamie Natchway, que también es otro de los fotógrafos que me parece que son importantes, pues él hace cosas más en color. Entonces, digamos que tienes como estas dos. O sea, ¿cuál es mejor, cuál es peor? Pues no, o sea, son No, no, no. Eso es lo que quieras distintos. transmitir, cabrón, ¿no? O tu propio concepto. Claro, en algunos, y yo de pronto abrevo de Sebastián Salgado y a veces abrevo de James, ¿no? O sea, al final, no tengo una predilección, yo de pronto creo, o sea, ahora que hay la facilidad, justo de pronto lo sopeso y digo, no, pues ahora creo que esta imagen me gustaría más que fuera en blanco y negro, por tales o cuales motivos. Regularmente, no sé, un retrato, me gusta que sea en blanco y negro, por ejemplo, ¿no? Pero paisaje o no sé, bueno, el deporte, pues ni qué decirlo, sí prefiero que sea color, por ejemplo, ¿no? Oye, técnicamente, cabrón, es una pregunta inocente. Técnicamente, el blanco y negro lo que genera son, pues, un mejor manejo de las sombras. No necesariamente, ¿no? O sea, con el color también puedes manejar. O sea, lo que pasa es que el sistema de Ansel Adams, pues obviamente él definió como el sistema de zonas que es del negro, negro al blanco, blanco, pasando por los intermedios en grises, ¿no? Entonces, como que hay esta idea de que quien utiliza el color, el blanco y negro, perdón, es porque maneja muy bien las sombras, no necesariamente. Hay fotos en color que las sombras lucen muchísimo, ¿no? Y hay fotos en blanco y negro que igual, o sea, pero no es una definición, al menos desde mi perspectiva, ¿no? Yo lo pensaba porque, en el caso, por ejemplo, como de los tatuajes, cabrón, ¿no? Cuando se hacen un tatuaje regularmente, como que intentan hacerlo en blanco y negro cuando hay una sombra de por medio, ¿no? Cuando quieren Sí, hacerlo con sombreado, digamos, valga la redundancia, cabrón. bacán. Bueno, Cristian, pues estamos viendo una foto, cabrón, que tomaste en una, me imagino que en un paralímpico, ¿no? Uh-huh. ¿Qué nos puedes contar de esta foto, cabrón? Bueno, en realidad es en Guadalajara, en 2011, son los Juegos Panamericanos. Y como te mencionaba hace ratito, o sea, para mí creo, fue uno de los eventos que más me marcó, que de hecho después retomé para hacer una serie documental que se llama Caminos de Inclusión. Ok. Eh, Al final creo que todo el carácter y toda la forma que de pronto las personas con discapacidad tienen que luchar para la inclusión me pareció muy importante para la sociedad, porque al final yo soy de la idea de que son personas que no son vistas, ¿no? O sea, que no son consideradas, que tenemos una gran deuda también con el sector de las personas con discapacidad, no son consideradas la cuestión política, ¿no? Por ejemplo, tengo un amigo, Pedro Miranda, que es un fotógrafo ciego que ahorita está peleando por abrirse espacios en la política y pues todo el mundo le cierra las puertas, o sea, no hay espacio, se les considera entes que todavía tienen que tener un tutor para tomar decisiones, o sea, al final me parece que es un tema muy fuerte. Y bueno, un poco de la génesis del Caminos de Inclusión, pues es esta aventura que hice en 2011, que me invitaron a participar para la agencia Mexport, todavía como fotoperiodista deportivo,
y este encuentro era entre Venezuela y Argentina, si no mal recuerdo. ¿Y qué Y estás queriendo decir ahí con esa foto, cabrón? Porque me da la impresión que es como velocidad, ¿no? sí, pues técnicamente es un barrido, así tal cual se le conoce, ¿no? O sea, es tomar la fotografía con una velocidad de obturación baja y seguir al sujeto, ¿no? Y por la forma, obviamente, que tiene de movimiento las ruedas, porque cuando tú corres, de pronto saltas un poco y es más difícil hacer un barrido, pero con las ruedas de las sillas, digamos que es más lineal, entonces puedes hacer un barrido mejor. Y bueno, a mí de pronto me pareció que había que también darle esta expresión de dinamismo al deporte de las personas con discapacidad, ¿no? O sea, que la velocidad, ¿no? O sea, como tratar de reflejar un poquito eso. La voy a hacer chiquita como para buscar la siguiente, Sí, porque sí, no veo la sí. flechita. ¿Qué te iba a decir? Justo anoche estaba pensando, como bien curioso, esto que te voy a decir, estaba yo pensando, ¿qué opinabas, por ejemplo, de esta onda de los fotógrafos ciegos? Porque cuando yo estaba estudiando antropología, Ujú. eh, batearon a un compa que quería ser antropólogo, justo porque pues le decían, oye, pues hay que observar. Y pues, ¿tú cómo vas a observar, cabrón? Entonces no entró a la maestría por este rollo. ¿Cómo le hacen, cabrón, estos compas que son débiles visuales y tienen que tomar una fotografía? Pues Bueno, tendría que preguntarle, pero el sentimiento, ¿cómo es, cabrón? ¿Cómo sabe dónde tirar? les voy a ¿Cuándo tirar? recomendar un capítulo, el cuarto capítulo de la serie de Caminos de Inclusión, que ahí vemos un poquito cuál es su forma de trabajo. Pero bueno, te lo comento. O sea, al final, pues no hay una sola forma, pero entre ellas utilizan pues, los otros sentidos, ¿no? Porque al final ellos perdieron un sentido, que en particular es el sentido de la vista, Ujú. pero tienen los otros, ¿no? O sea, tanto el olfato como, ¿no? O sea, como el sonido, la audición, por ejemplo, ellos utilizan mucho la audición Órale. para de dónde están ubicados los sujetos. Por ejemplo, si van a Sí, hacer un retrato, les piden que les hablen para saber si son bajos, si son chaparros, para saber a qué nivel poner la cámara, por ejemplo, a órale. qué distancia está. Hay veces que también utilizan apoyos de personas que sí ven, entonces les preguntan, ¿qué hay enfrente? ¿No? O sea, no, pues es el parque, hay unos árboles, están unos cables atravesando, tal. Les ¿cómo se llama? Les describen la escena, ¿sí me Sí, explico? Y sí. entonces ellos ya saben hacia dónde dirigir la cámara, ¿no? Pero también, pues en cuestiones técnicas, pues ellos, pues, justo, dicen en qué ISO estoy, en qué diafragma estoy, en qué velocidad de alteración estoy. Obviamente, pues ellos no lo pueden ver, pero también hay algunas cámaras que inclusive ellos mismos adaptan como para justo no depender de otra persona, ¿no? Que la idea es justamente que no haya como una dependencia, pero pues también una cosa es una dependencia y otra cosa son los apoyos, digamos, ¿no? Sí, digamos, la idea es como usar, ellos ven de otra forma, cabrón, nada más, ¿no? Pero ven, se Percibe, imaginan, digamos, digamos, o perciben, efectivamente la palabra es percibe. perciben el mundo de una manera distinta y Sí, podría ser lo interesante ver el documental y ver las fotos de, sí, esta- de este tipo de fotógrafos como para ver cómo ven el mundo, que nosotros lo vemos de una forma. exacto. Fíjate que también te iba a decir hace rato cuando hablamos de las fotos en blanco y negro, que yo cuando era chavito, cabrón, me imaginaba que pues el mundo era en blanco y negro, cabrón, en la época de las películas de blanco y negro, ¿no? O sea, veía una película de Tintán y decía, puta, ¿cómo habrá sido el mundo así, cabrón? ¿No? O sea, bien morro, pues, ¿no? Ujú, Ya, ujú. o sea, decía, ¿qué pedo, cabrón? ¿Por qué el mundo Pues es habrá así? vivido en blanco y negro todo, ¿no? No, la realidad es en blanco y negro, qué loco estaba el pedo, ¿no? Oye, fíjate que no puedo, no me aparece la flechita para mover el Si otro, cierras, cabrón. si le pones cerrar ahí esa y a ver qué Ah, ok. gestos hace. Sí, Ahí ya y ya, estamos viendo otros ajá, compas, ¿no? Ya le piqué 2 veces, creo. ajá. A la que quieras igual le picas y ya Ok, para que, aquí estamos viendo un nadador mexicano, ¿no? ajá, así es. Ahí dice la descripción de la foto, de hecho, si pones el cursor enfrente de la foto, te va a Ah, decir ok, que el mexicano Juan Reyes, ¿no? ajá. Para saltar a la competencia en su prueba de natación. Ujú. Sí, debió ser como impresionante estar tomando fotos de estos deportistas, cabrón, ¿no? Sí, 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 la verdad es que te digo que a mí me marcó mucho, ¿no? O sea, al final, son personas que, pues, que no tienen impedimentos, ¿no? O sea, que hacen justo, o sea, que no tienen, eh,
en la serie documental hay una persona que dice, la discapacidad está en el medio, no está en nosotros. O sea, el medio nos hace las cosas como más difíciles, ¿no? O sea, si yo quiero ir a la tienda, o sea, no soy una persona con discapacidad porque yo no pueda acceder a la tienda, sino porque hay dos escalones que me impiden acceder a la tienda. ¿Sí me explico? O sea, la discapacidad está en el medio, Sí, sí, no en sí, la... sí. Que a veces suele suceder, incluso para uno es complicado, por ejemplo, en algunas colonias donde se agandalla la banqueta y cosas así, cabrón, ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo, y eso es básico, ¿no? O sea, y es un reclamo genuino y que lo hacían mucho, ¿no? O sea, de no respetar los lugares para las personas con discapacidad, esto de las rampas, eh, y, y, y darnos cuenta que somos una sociedad que no les interesa, no les importa mucho y que somos potencialmente personas que en algún momento vamos a ser personas con discapacidad, ¿no? Porque la vista se nos va cansando y hay veces que pierdes la vista, ¿no? O sea, porque la audición se te va también deteriorando. O sea, una persona anciana de pronto corre el riesgo y está siempre el riesgo latente de ser una persona con discapacidad, porque si tiene diabetes le tienen que cortar la pierna, que por sí me explico, entonces Sí, va más allá de que las personas hayan nacido con una cierta condición. Es una situación social, es un conflicto social que no nos queremos atrever a enfrentarlo, ¿no? O sea, como completamente y hacer la vida un poquito más fácil para estas personas y de pronto, pues nos topamos con eso, ¿no? O sea, con cosas como que pues, no se respetan ni siquiera los lugares para esas personas o las pinches trampas que están ocupadas, ¿no? sí, digamos, el No, mundo no está hecho está hecho para otro tipo de gente, cabrón, ¿no? Y sí. no hay como esta apertura a ver que hay personas que tienen Ajá, otra forma. y que yo me de- atrevo a decir que al final nos convertimos nosotros en una sociedad, este, pues discapacitada, ¿no? Porque no vemos, no oímos y no, Así es. no percibimos como estas necesidades de otros, porque al final no solo sucede en la parte de las personas con discapacidad, también sucede con las minorías, ¿no? Sucede con las personas, ¿no? La diferencia siempre es como que nos da miedo, nos da terror y no nos Así es. atrevemos a acercarnos y a dialogar y a entendernos, ¿no? Así es. Como, como, Que- Yo creo que lo que decíamos hace rato, ¿no? Lo perciben cuando hablamos de los fotógrafos, lo perciben de una manera distinta, pero no significa que sea la única la que nosotros tenemos, cabrón, de percibir el mundo, claro, ¿no? De disfrutar el claro, mundo, cabrón, ¿no? Mira, esta foto está bien claro. chingón. Sí, entonces, pues te comentaba, este trabajo al final es un trabajo que hice en Guadalajara en el 2011 y después tuve la oportunidad de hacer una carpeta de producción para hacer la serie documental junto con Ignacio Rodríguez Reina y con otros amigos que obviamente me ayudaron a llevar a cabo esta serie documental que está en Canal 14, que si quieren de pronto tu audiencia de pronto asomarse allá, póngale Caminos de Inclusión, Canal 14 y les va a salir la serie completa. Ujú. Son una serie de 6 episodios que abordan la problemática de las personas con discapacidad, ¿no? O sea, ¿Metes tus fotos o son entrevistas, videos, cosas así, cabrón? es un documental. Yo en ese en particular hice la dirección de fotografía, y son entrevistas, y pues todo, o sea, digamos, el acompañamiento a estas historias, ¿no? O sea, el retratar estas historias, pero en video, digamos, ¿no? En el formato de video. ¿Por qué pasaste de la foto, digamos, de contar historias de manera estática, si se puede decir, Fija, que sería la foto, fijas, a contar historias a través del video, cabrón? pues, la verdad es que yo desde el principio estaba enamorado del cine y de la fotografía en movimiento, pero digamos que de la imagen en general, ¿no? Y entonces, pues fue una cuestión de, primero de economía, porque pues tuve en mis manos, lo primero que tuve en mis manos fue una cámara fotográfica y así fue como pude irme como aprendiendo, estudiando y tal. Pero también, o sea, obviamente con el tiempo me enamoré de la fotografía fija, pero sentía yo esa necesidad de que en algún momento, de hecho, justo volviendo a citar las pláticas con Pedro, alguna vez me dijo, bueno, ¿y tú qué? ¿No? O sea, ¿cómo te ves en 5 o 10 años? Yo le dije, o sea, en 10 años yo me veo haciendo
cine, ¿no? O sea, me gusta como el documental, me gusta mucho esa parte de acercarme como por ahí, ¿no? Entonces, pues fue más una necesidad de lenguaje, ¿no? O sea, como de contar cosas con imágenes, pero imágenes en movimiento. Y primero, aprender a hablar con la foto fija, digamos, o sea, como las cuestiones básicas del lenguaje de la imagen y después ir buscando otra variante, ¿no? Ampliar un poquito como esa parte. Sería como Entonces, pasar de un cuento a una novela, cabrón. no sé, porque yo creo, y bueno, hay muchos autores que dicen que hay novelistas que se pasan toda la vida haciendo la novela para escribir el cuento que quieren contar, ¿no? O sea, a veces es distinto. O sea, no tiene Son que ver con el tamaño, ¿no? Sino No, con... no tiene que ver con tamaño. No, 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 para nada. No, no. Son herramientas y que hay quien puede contar el cuento más fregón, ¿no? Y hay quien cuenta una novela espectacular, ¿no? O sea, está Juan Rulfo, por ejemplo, ¿no? O sea, y no sé, y hay otros ejemplos O que puedes de partir la novela en varios cuentitos, varias historias, ¿no? bien, por ejemplo, ¿no? O sea, al final yo creo que es una decisión personal. Yo no digo que sea una evolución o sea, no, 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 yo no me meto en esas cosas. Es una decisión de cómo te interesa a ti contar lo que quieres contar. Y A creo mí que, de pronto me hacía falta, me estaba haciendo falta en la foto que hablara, ¿no? Que el sonido, por ejemplo, ¿no? Porque es una mezcla muy, o sea, interdisciplinaria y bien interesante de jugar con muchos más elementos, digamos, ¿no? claro, Pero esa necesidad que a mí me surgió, de pronto, pues no le surge a otras personas y otros fotógrafos, y es muy respetable, porque y ellos lo pueden plasmar y lo pueden seguir plasmando con una imagen. Y yo sentí esa necesidad de pronto de decir, quiero expresarme no solamente con la imagen, sino también quiero involucrar la parte del sonido y quiero involucrar también movimientos de cámaras y quiero involucrar, ¿sí me explico? O sea, otro lenguaje que termina abrevando de la fotografía, pero es otro lenguaje completamente sí, distinto. sí, sí, sí entiendo, porque o sea, digamos, todas las historias pueden parecer interesantes, el problema es cómo la cuentas, cabrón, ¿no? Exactamente, tal cual, ¿no? Y hay muchos formatos, o sea, la puedes contar de forma verbal, ahora, por ejemplo, si un podcast, por ejemplo, o sea, puede ser un podcast, puedes contar un cuento, ¿no? De esa forma, o sea, las plataformas van variando y las necesidades que de pronto uno vaya teniendo, pues, o sea, que va teniendo, pues igual las explora o no. Pero en mi caso yo sí quise explorarlas y la verdad es que me ha gustado muchísimo, ¿no? Porque aparte te digo que desde el principio, desde que yo empecé la fotografía, yo dije, en algún momento me gustaría acercarme más al mundo del cine y igual del documental y estas cosas. Y, y afortunadamente, pues he tenido la oportunidad y he estado con personas que me han, que me han ayudado a hacerlo y, y pues estoy muy contento, ¿no? De que suceda, porque además no es tan fácil, ¿no? No es tan sencillo de pronto, porque ahí se involucra un poquito más de recursos, porque ahí se involucras más gente, ¿no? O sea, en la fotografía tú te sales a la cámara, te sales a la cámara, te sales a la calle, bueno, te compras una camarita, te sales a la calle o con el teléfono mismo, ¿no? O sea, ya, este, tomas la foto, ¿no? Igual poniendo el ejemplo del teléfono, te sacas y tomas el video, pero ya tienes que involucrar o más gente o más conocimientos. Es decir, sales a la cámara y tomas un video, pero no puedes pasar el chorizo del video. O bueno, sí lo puedes hacer, pero digamos que para contar algo, pues tienes que cortarlo, tienes que calificar ese material, tienes que editarlo, tienes que mejorarle, ¿no? Hacer una corrección de color, ver si el sonido, ya involucras más elementos que si quieres lo puedes hacer tú o involucras a otras personas que son especialistas en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí es donde se va haciendo como más complejo, digamos, que esta forma del lenguaje de este audiovisual, ¿no? Pero no, te digo, no es que uno sea mejor o peor, es distinto, es otra cosa. Sí, 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 sí. Oye, brother, ¿cómo, cómo cerramos esta charla? ¿Cómo cerramos esta conversación? Algo que quieras, que se me esté pasando y quieras compartir con nosotros, y además de cómo concluyes la plática para aquí, para la bitácora. No, pues nada, agradecerte, pues, primeramente, ¿no? O sea, porque pues, siempre estos espacios son interesantes para llegar a otras personas, ¿no? Para que otras personas que de pronto estén queriéndose dedicar a la fotografía, queriéndose dedicar a,
al audiovisual, al cine, o estas cosas que de pronto les puedan servir de, ¿no? De alguna forma, ¿no? O sea, No, pues y gracias, pues, Cam. pues nada, decirles pues que lo que les guste, yo creo que tienen que hacerlo con mucha pasión, con mucho empeño, ¿no? O sea, que si bien no es una disciplina o una cuestión como sencilla, pues ninguna la es, me parece que cualquier oficio tiene sus propias complejidades y sus propias características, pero creo que la pasión es un buen motor primero y después si tienes ese motor, pues trata de empaparte, trata ¿no? Como de justo aprenderlo y aprenderlo, ¿no? Como decíamos hace rato, ¿no? En la diferencia de las palabras, para poder, pues desarrollarte en lo que te gusta, ¿no? Esta es una opción, ¿no? O sea, lo que yo hago, yo lo decidí, yo así lo quise y estoy como pues, satisfecho de esa decisión de haber tomado la cámara y salir a la calle y de pronto ahora estar, haciendo pues, otras cosas, pues, ¿no? Que tienen que ver también con, con mi pasión, con mi gusto, ¿no? Ahorita actualmente estamos con Copal Producciones, bueno, me faltó completar eso. Desde hace como 7 años tengo una pequeña casa productora que se llama Copal Producciones, con la cual estamos ahorita documentando, haciendo un documental largometraje, pero pues también he hecho una película de ficción, por ejemplo. Entonces, de pronto se van abriendo puertas, se van abriendo como caminos que, pues, afortunadamente, pues me han dejado muchas enseñanzas, ¿no? Pues nada, compartirlo con tu audiencia, por compartirlo con la gente y pues, obviamente, pues decirles que todo lo hagan con mucho, mucho amor, con mucha pasión. Gracias, brother. Nada más recuérdanos dónde pueden ver los documentales, tus redes, para que vean tu trabajo, la propia página esta que estábamos viendo, ¿no? Y que la Sí, gente. bueno, en la página pues están mis redes, pero también se las puedo decir. Yo estoy en Instagram como Cristian con CH, CHRISTIAN, guión bajo, Palma, PALMA. Así estoy en Instagram y en Facebook también estoy como Cristian Palma. Está mi página de internet que es cristianpalma.mx y está la página de la productora que se llama copalproducciones.com. Ahí en la página de Copal están, hay como algunas divisiones para poder entrar a ver las series documentales, ¿no? Está La culpa no es mía, que fue otra serie documental que hicimos, está Caminos de Inclusión, pues algunas como la biografía de las personas que trabajamos en la empresa. Y pues nada, pues ahí cualquier Oye, cosa, cualquier comentario, pues estamos a la orden. oye, ¿cuál es de qué trata rápidamente esta de La culpa no es mía? ¿La culpa no es mía? Sí, es La el. culpa no es mía, es una serie documental de 5 episodios que aborda la violencia de género pues en la sociedad mexicana y aborda sobre todo bueno, no cinco, pero distintas violencias de género, como es los micromachismos, la violencia digital, la violencia en el noviazgo, la desaparición de mujeres o de personas y el feminicidio. Son estos 5 ejes temáticos los que aborda la serie documental La culpa no es mía y que pues también pueden ver en la página y salió publicada en el 2021 en Canal 14 y uno de los episodios fue galardonado con el Premio Alemán de Periodismo, Walter Reuters, este, y con un premio internacional también, que Createi se llama esta organización. Y pues más allá de eso, pues creo que es una reflexión pues seria bueno, ahí es una codirección que hicimos Vanessa Hopp, que es mi pareja y yo, sobre las violencias de género que hay, ¿no? Entonces, digo, por si también quieren asomarse ahí a echarle un vistazo. Bueno, y ahora sí, ya por último, Cam, me surgió la duda ahí. ¿Por qué elegiste esto? Bueno, ya nos contaste sobre el tema de los Paralímpicos, ¿por qué elegiste el tema, no? Uh Y en -huh. este otro caso, Cam. Fíjate que yo, es una cuestión como más personal. Yo desde niño tuve, bueno, viví el machismo en carne propia, ¿no? Entonces, eh, tuve un padre que fue golpeador y violentador de mi madre. Y bueno, pues eso yo creo que me marcó como para buscar
para buscar denunciar ese tipo de maltratos, y justo con todo este movimiento que empezó con el Me Too y luego, ¿no? O sea, como yo creo que encontré un espacio para poder pues, poner de mi parte, poner desde donde yo podía estar, abordar como esa temática, porque creo que sí vivimos en una sociedad muy machista, en una sociedad patriarcal, una sociedad que violenta a las mujeres y que necesitamos cambiar, ¿no? Eh, Obviamente casi yo no hablo tanto del asunto porque como es una digamos, un espacio para las mujeres, Vanessa siempre es la que aborda como esos temas, pero ahora que me lo preguntas, esa fue la motivación, digamos, ¿no? Sí, digamos, en busca de un mundo más justo, cabrón, ¿no? Las En dos, busca de los dos documentales. Sí, exactamente. Sí tienen como esta perspectiva, y el documental que ahorita estamos haciendo también tiene una perspectiva de denuncia, una perspectiva, pero una denuncia que no termina con, o sea, que no es como que te quedes con un final, puta, vale madre todo, sino al contrario, que sea un final esperanzador, que sea un final que al final sí te queden con estas ganas de que sí se pueden hacer cosas por mejorar este mundo que habitamos. Cristian, muchas gracias. Qué chingón, cabrón, haber conversado contigo. La verdad que fue muy sabrosona esta charla, cabrón. Qué bueno que te pudimos topar y que pudimos platicar y que nos contaste tus experiencias desde lo más personal hasta las profesionales, cabrón. Muchas gracias, cabrón. Al contrario, muchísimas gracias a ti y pues a la audiencia que de pronto se tome el tiempo de echarle un vistazo a este documento. Te mando un abrazo, carnal. Abrazote. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo utópico, antropólogo indecente.